Hoy voy a estar como muy... Hoy voy a estar muy como molestándolos mucho. Sobre todo porque quiero que haya como una discusión entre ustedes y yo. Ujú. Los voy a cuestionar muchísimo y les voy a hacer muchas preguntas trampa. Sobre todo justamente para que se confundan un poquito y así se queden. Porque pues así son estas cosas. Entonces, las primeras preguntas que nos vamos a hacer van a estar en relación con estos dos problemitas sencillos. Ujú. Seguramente algunos pues llegaron a hacer, hicieron o tal vez no este tipo de ejercicios. Entonces el propósito de estos ejercicios era precisamente simplificar o, o esta cosa de acá. Mm, sí. El objetivo de en este caso, es simplificar. Ajá. Entonces, ¿alguno se acuerda justamente cómo se simplificaban estos radicales? Si no, no pasa nada, solamente díganme que no. Y lo hago yo, lo hago yo. Entonces, fíjense, lo que hay que hacer para simplificar esto de acá es encontrar una manera de ver al 200 como una multiplicación. Entonces, si aquí lo que hacemos es, denme un segundo, si aquí lo que hacemos precisamente es ver a este 200 como un 100 por 2, entonces lo que tendríamos aquí es un radical que tiene al 100 por 2, ¿no? Entonces, o sea, ahí tenemos ese radical y por otro lado el 32, lo que podemos hacer es algo similar. En este caso voy a escoger dos números y que uno sea el 2 también, ¿no? Entonces quedaría como 16 por 2 y entonces esta parte de aquí ya nos queda como el radical, pero con dos factores dentro de cada radical. Y bueno, una de las propiedades de los radicales es que precisamente uno puede separarlos. Entonces, esta parte de acá, lo que termina ocurriendo es esto de acá, así, ¿no? Y entonces aquí lo que voy a hacer va a ser sacar la raíz del de 100 y esos son dos números que multiplicados me den, multiplicado por sí mismo me dé 100 y ese pues es el 10, ¿no? Entonces el 10 es lo que voy a colocar por aquí. La raíz de 100 es simplemente 10 con raíz de 2 menos la raíz de 16 que es 4. Ajá. 4 por 4 es 16, entonces esa es precisamente su raíz por raíz de 2. Entonces quiero que noten ahora que lo que voy a hacer va a ser factorizar por término común, que es esto de aquí, lo voy a extraer, ¿no? Entonces lo que tendríamos sería esto de acá, sería raíz de 2 por 10 menos 4. Y ahí lo voy a dejar. Ahí 10 menos 4 pues es 6 y nosotros podríamos dejar esto como 6 por raíz de 2. Ajá. Quizá hayan hecho este tipo de ejercicios antes. Es lo que se hace usualmente en prepa. Y si no los han hecho, bueno, pues pueden mandarme un mensaje y les ayudo con esta parte operativa, porque sí vamos a requerir quizá un poco de álgebra que se suele ver en secundaria o en prepa. Ahora sí no hay problema. Si tienen algún inconveniente con eso, pues yo los puedo ayudar. Nada más díganme y nos vemos extra clase o algo así. Bueno, voy a resolver ese de ahí arriba. Ese ya quedó así. Esta es una simplificación. Les digo que termina como 6 raíz de 2 y ya, ¿no? Esa es notemos que aquí teníamos como dos cosas como muy grandes y ya las tenemos como más simplificadas. Ok, eso es algo que se suele hacer. Ahora, otra cosa que se suele hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Ujú. Entonces, cuando se completa el trinomio cuadrado perfecto, lo que uno hace es sumar y restar la mitad del numerito que está aquí, en este caso es un 1. Entonces, esto queda como un medio, ¿no? Es la mitad de 1. Entonces, lo que se hace, lo que solían hacer es sumar el un medio
al cuadrado menos 1/2 al cuadrado, ¿no? Se suma y se resta precisamente el mismo número. Entonces, una vez se tiene esto, bueno, y dejamos el 1 ahí. Esta parte de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, sí, ya es un cuadrado perfecto. Y lo que se obtiene precisamente es x al cuadrado más 1/2 al cuadrado. Y esto quedaría como 1 menos 1/4, ¿no? Lo cual quedaría como más 3/4. ¿Sí? Bueno, estos son ejercicios que suelen hacer en preparatoria, ¿no? Ahora, fíjense que para resolver estos problemas, lo que se hace, al menos en este paso, cuando yo cambié de aquí a acá, lo que estoy usando es factorización por semejanza, ¿no? Por término semejante. Entonces, es como extraer justamente uno de los términos. Entonces, esa propiedad la podemos entender de esta manera, ¿no? Tenemos esta x que es común a ambos, y entonces la extraemos. Y al extraerla, precisamente tenemos los dos sumandos y el que extrajimos, que es exactamente lo que hicimos de este lado. Bien, ahora, ¿pero por qué es así? Por qué esta parte de aquí se extrae de esta manera? Ajá. ¿Y por qué le llamamos factorización por término semejante? ¿No? Por qué no podemos simplemente extraerlo de esta manera? Que también pues puede parecer un poco natural. O sea, podríamos inventarnos una factorización que sea de esta manera. Así. Ujú. En lugar de sacarlo y pasarlos a multiplicar, pues lo estoy sacando la x y la estoy dividiendo entre y más z. ¿A alguien se le ocurre porque esto es algo, entre comillas, incorrecto? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Lo usamos ahí arriba, ¿no? Aquí. Pero bueno, si no se les ocurre, pues tampoco pasa nada. Solamente, pues es una pregunta que se pueden hacer. ¿Por qué justamente usamos ese tipo de operaciones? Ahora, en el segundo, en este que estamos haciendo aquí, fíjense que estamos añadiendo y quitando el mismo número. Pero ¿qué nos permite hacer eso? ¿Qué nos permite hacer esto? O sea, que tengamos un número y que le agreguemos uno y le quitemos uno y que no pase nada. Ajá. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Ok, esa es una parte. Y ahora, acá, de este paso, de esta parte de aquí, a esta parte de acá, yo estoy transformando esto de aquí, que es el trinomio cuadrado perfecto, en esta cosa que está aquí. Entonces, fíjense que esa es otra propiedad, que es esta propiedad de aquí. Ah, ya quité la de la propuesta. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente, aquí lo escribí mal, en un segundo, es x al cuadrado, esto es b por x, más b entre 2 al cuadrado. Entonces, noten cómo, voy a quitar esto aquí ya, noten cómo lo que estamos usando de este lado, que está en rojito, es esto que está aquí, ¿no? B es el 1, entonces este de acá, cuando B vale 1, aquí yo pongo un 1, aquí yo pongo un 1, aquí yo pongo un 1. Y es esta parte que está aquí, ¿no? Yo estoy transformando esto en esto de acá. Pero entonces, ¿de dónde surge esa propiedad? Y nuevamente, esto es lo que se nos ha enseñado bastante y es con lo que hemos estado operando. Sin embargo, ¿por qué esta de acá no? O sea, ¿por qué incluso esta se ve como sacrilegio? Si uno pone esto en algún examen de matemáticas de nivel medio superior, pues lo condenan a muerte, ¿no? Lo reprueban. Entonces, tenemos aquí dos propiedades, no, tres propiedades, que es precisamente esta y esta. Y yo estoy proponiendo, nada más para molestar,
esta propuesta y esta propuesta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos usar estas? Ajá. Y entonces, esa es la principal diferencia eh, entre una matemática de bachillerato y una matemática de universidad. Ujú. La matemática que se aborda a nivel superior, entre muchas otras cosas, es una matemática que está fundamentada, es una matemática que se construye y que se cuestiona todo el tiempo si esto es lo correcto o esto es lo correcto. Ajá. Entonces, nuestro objetivo hoy, y sí, el objetivo de hoy, es precisamente saber justificar por qué esto sí, digo, por qué esto no y por qué esto sí y cuándo no. Entonces, estos son los puntos importantes que a los que vamos a estar regresando esta clase. ¿Mm? Esto seguramente ya han hecho como muchos ejercicios. Si no los han hecho, mándenme mensaje y los pongo a hacer muchos ejercicios de esto, porque es importante. ¿Mm? Porque hay más propiedades, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que, pues ya se los puse ahí en un meme, 0 por 0 sea igual a 0, pues ¿por qué? Porque 0 por 0 justamente da otra vez 0. ¿Por qué 1 entre 0 está completamente indefinido, por no decir prohibido en matemáticas? Sí, está indefinido, no está prohibido. Entonces, hay un montón de cosas con las que ustedes ya trabajaron. La chicharronera, por ejemplo, que es x más menos, bueno, menos b, más menos la raíz, y todo eso entre, aquí había algo, entre 2a, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿O por qué esa es la solución a una ecuación de segundo grado? Tenemos entonces dos matemáticas, entre comillas. Una matemática operativa, que es simplemente seguir una serie de instrucciones que se nos dan, como por ejemplo esta propiedad de la raíz o esta propiedad que yo estoy mencionando como propiedad 1, y una matemática un poco más fundamental, por llamarla de algún nombre. Esta matemática fundamental obedece a cuestionar estas operaciones, ¿no? ¿Son correctas? ¿O por qué las usamos? ¿Cuál es el punto de usar ese tipo de operaciones y no otras, como las de la propuesta 1 o 2? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No solamente para el sistema de los números reales, lo vamos a hacer para algunos otros sistemas. Pero bueno, ese es el objetivo de hoy, un poco justificar estas partes de la matemática operacional. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que sea. Incluso si no saben hacer este tipo de cosas, pues pueden preguntármelo de una vez. Es momento. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Ay, no, estoy grabando esto. No debería estar grabando esto. Bien. Estoy hablando de las caras. Bien, entonces, ¿cómo funcionan en general las matemáticas? O sea, esto no solamente es para los números que estamos abordando aquí. Esto se ve en álgebra lineal, o bueno, se ocupa en álgebra lineal, cuando lleven algún tipo de matemática un poco más rigurosa, por ejemplo la probabilística. También hay una serie de axiomas que hay por ahí que hay que seguir. Entonces, ¿pero qué son esa parte de axiomas y qué son estas cosas de sistemas axiomáticos? Bueno, ¿cuánto es 10 más 24? Por ejemplo. Pues está sencillo, ¿no? Sería simplemente 34. Ok, pero ¿qué pasa si lo que ahora pregunto es que son las 10 de la mañana y le sumamos 24 horas? Ya no estamos en el sistema usual en el que solemos pensar cuando vemos este tipo de cosas. Cambiamos de sistema, o sea, cambiamos como de contexto. Entonces lo que estamos haciendo es pensar en horas. Y cuando pensamos en horas, la respuesta cambia a 10. ¿Mm? Ok, ahora si nos dejamos de pensar en horas y ahora pensamos en días, por ejemplo, el 10 de enero le sumamos 24 días, se hacen las cuentas desde el 10 de enero hasta el más 24 días, pues lo que obtenemos es precisamente que es el 3 de febrero.
que sería 3, ¿no? Entonces, quiero que noten cómo voy a ponerle aquí sistema R. Sugerentemente le voy a poner sistema R. A este le voy a poner sistema horas. Y a este le voy a poner sistema días. Enero. Entonces, fíjense cómo la respuesta cambia de acuerdo al sistema en el que te pares. Entonces, uno se pregunta, mira, eso de 2 más 2 igual a 4, ¿eso siempre? Pues no, en este caso, bueno, sí se cumple, pero entendemos la idea de que 2 más 2 igual a 4 hace que uno crea que las matemáticas son completamente rígidas y no, en realidad son bastante flexibles. Aquí tenemos justamente dos ejemplos en los que las sumas no son justamente lo que uno espera que sean. Sin embargo, lo que estamos cambiando es precisamente el contexto. Ajá. Entonces, respecto a qué es verdad y qué no, fíjense que el contexto determina el resultado. O sea, es el sistema en el que estés, es el lugar desde el cual te estás haciendo la pregunta el que determina si algo es verdadero o es falso. Porque si nosotros lo que decimos es que esta parte de aquí, nos hacemos la pregunta dentro del sistema de los reales, así le estoy llamando al sistema, por darle un nombre. Esta parte es falsa, ¿no? Porque nosotros sabemos que sumar 10 más 24, pues no es 10, es 34. Sin embargo, si nosotros nos hacemos esta pregunta en este otro sistema, en el sistema de las horas, pues es correcto, porque nadie cuando te dice como después de 10 horas, después de 24 horas, son las 10 de la mañana, nadie te va a decir que son las 34 horas del día siguiente, ¿no? Te van a decir son las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces, dependiendo del sistema, uno puede dar diferentes respuestas y puede determinar si esas respuestas son verdaderas o falsas. Ok, entonces vale la pena preguntarse si lo que está sucediendo en realidad es que esas propiedades, la propiedad 1, 2 y 3, son verdaderas solo en los reales. Y la propuesta 1 y 2, pues no es que sean falsas, sino que son falsas en los reales. Ahora, ¿qué significa eso de falsas o qué significa eso del sistema de los reales? Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Sí, justamente queremos formalizar esto que estamos viendo, ¿no? Yo les estoy hablando de sistemas axiomáticos, pero pues no les he dicho qué es un sistema axiomático, dónde lo compran. Entonces, lo que voy a hacer es definir algunas cosas. Podemos entender a las matemáticas, a la forma en la que uno hace matemáticas, como una estructura constructiva. Vamos a verlo un poquito más para acá. Entonces, ¿qué es un axioma? Imagínense que están tratando con un niño de 5 años, o la edad que ustedes quieran. Ellos suelen ser muy preguntones. Entonces, cuando llega un niño de 12 años y empieza con, oye, ¿por qué el cielo es azul? No sé, porque los rayos se desvían de cierta manera o algo así. Les inventan algo, ¿no? Y entonces les pueden preguntar, ¿por qué se desvían? Bueno, es que las moléculas. ¿Sí? ¿Por qué las moléculas son así? Bueno, es que las moléculas tienen una interacción así. Si se dan cuenta, un niño es molesto cuando hace muchas preguntas, pues porque siempre hay algo que preguntar. Siempre. Siempre hay un porqué que responder. Si uno empieza como a decir, ok, ¿qué es? Bueno, uno puede siempre estar preguntándose cosas. ¿Qué es una línea recta? Llega Euclides y te dice, pues una línea recta son puntos sucesivos infinitamente. Bueno, ¿y qué es un punto? Bueno, un punto es algo que no tiene anchura ni largo. Y, bueno, ¿qué es el largo? Entonces uno se puede ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, todo lo que quiera, ¿no? No tiene fin. Ese tipo de cosas no tiene fin. Entonces, de alguna manera, para dejar de ir hacia atrás, están los axiomas. Entonces, los axiomas son verdades
que tomamos y ahí nos detenemos. Ya ahí es cuando le decimos al niño, pues porque sí, y ya. Entonces, estos axiomas son, usualmente son poquitos. Hay teorías que trabajan con axiomas infinitos y cosas así, pero esas son cosas de lógica. Entonces, los axiomas van a ser como pilares, van a ser afirmaciones. No sé, imagínense como... Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero estos van a ser sobre los cuales va a descansar la teoría, va a descansar el sistema. Ajá. Entonces, por eso se llaman sistemas axiomáticos, porque son sistemas que parten de una base de afirmaciones que no nos cuestionamos, simplemente accedemos a ellos y decimos, esos están chidos. La lógica matemática se encarga de estudiar por qué esos están chidos y no otros, pero eso no nos interesa ahorita. Estamos simplemente presentando qué son los axiomas. Entonces, imaginemos que estos son los axiomas y queremos demostrar algo. Por acá los teoremas, a eso le llamamos teoremas. ¿Mm? Teoremas. Pongamos, por ejemplo, queremos demostrar que precisamente esta igualdad es verdadera, que esto se cumple, que eso es cierto. Entonces, vamos a agarrar nuestros axiomas y a partir de los axiomas vamos a construir ese teorema. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Y entonces llegamos a ese teorema. Estas líneas punteadas, pues es lo que podríamos llegar a llamar como demostración. Estos son los axiomas. Y pues por acá arriba tenemos al teorema. Vamos a llamarle teorema 1. Entonces, tenemos un teorema a partir de esos axiomas. Entonces, ahora lo que queremos hacer es demostrar otro teorema que está por acá. Podemos usar precisamente a los axiomas y al teorema que acabamos de demostrar. Y entonces demostramos el teorema 2, ¿no? Muy bien, entonces la matemática es una especie de estructura que se va construyendo sobre lo que uno va demostrando anteriormente, ¿no? A partir de los axiomas. Entonces se va convirtiendo en una teoría que construye un montón de cosas alrededor. Y más o menos así es esquemáticamente, ¿no? Esto hace que puedas demostrar esto de acá y esto de acá hace que puedas demostrar esta parte de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que engloba un sistema axiomático. Axiomas, demostraciones, que ahorita las vamos a ver, que es otro Cristo, y los teoremas, que son las cosas que uno va demostrando. Bueno, vamos a ver algunos. Ah, les platico que los axiomas son interacciones entre objetos. Es como en el ajedrez. En el ajedrez se puede tomar como axioma al cómo se mueve el caballo. Si tienes a la torre y dices que la torre se mueve como hacia adelante y hacia los lados, todo lo que quiera, eso es un axioma. Nadie, o sea, si le dices si un niño llega y te dice como, ¿por qué es así? Pues es porque sí, ¿no? No hay una razón detrás de que el caballo se mueva así. Simplemente lo queremos que sea así porque es divertido. Bien. Y, sin embargo, hay otra cosa que se llaman definiciones. Y las definiciones son presentaciones del objeto. No es tanto cómo interactúa el objeto, sino más bien qué es ese objeto. Por ejemplo, el caballo. Definimos al caballo como que tiene esta cierta estructura y eso es un caballo. ¿Cómo se va a mover? Bueno, eso ya es un axioma. Por ejemplo, decimos que un triángulo es isósceles si dos de sus lados son iguales. Entonces aquí no estamos hablando de lo que cumple la manera en la que se desarrolla un triángulo o algo así, sino simplemente estamos hablando de que si en un triángulo se presentase el caso de que este lado y este lado son iguales, a ese le llamamos un triángulo isósceles. Es presentar nombres, ¿no? Por ejemplo, usamos muchas definiciones en español, ¿no? Decimos que una cadena de caracteres, o sea, una palabra, es una esdrújula si se lleva acento en la penúltima sílaba, ¿no? Esdrújula es una palabra esdrújula y hay un montón de palabras esdrújulas. Esa es otra definición. No nos está hablando de cómo se relacionan las palabras, como la gramática, sino más bien nos está hablando de el comportamiento de una estructura, de que cuando
una palabra tiene alguna característica especial, pues a ese le llamamos esdrújula, ¿no? Entonces, un sistema axiomático se compone de todo esto: los axiomas, las demostraciones, los teoremas y, pues, ciertas definiciones. Uh-huh. Hago la diferencia entre estas dos porque se parecen mucho. Sin embargo, son conceptualmente diferentes. Esto, todo este esquema, es a lo que uno le llama teoría. Uh-huh. Una teoría no es como algo que te inventas y ya, sino es un aspecto estructurado que tiene sus axiomas, que tiene sus maneras de relacionarse y tiene ciertas conclusiones. Bueno, no, es un poco más complejo. Pero bueno, estos son los axiomas y las definiciones, y esto es cómo se comporta un sistema axiomático. Entonces vamos a ver tres ejemplos. Ajá. Vamos a meternos un poquito con la geometría de Euclides. Euclides escribió este libro por ahí como bueno, antes de Cristo, ¿no? Ya lleva más de 2000 años. Sin embargo, esta geometría es la que se sigue enseñando a nivel básico y a nivel, sí, básico y medio superior. Entonces, esto es un sistema axiomático. Sin nosotros saberlo, todo el tiempo estuvimos trabajando con un sistema axiomático. La primera regla, como la regla que te dice cómo se mueve un caballo en ajedrez, nos habla sobre dos puntos cualesquiera y que existe una única recta que pasa por ellos. Entonces, lo que nos dice esta regla, al igual que cómo se mueve una torre en el ajedrez, es que si tienes dos puntos, si tienes dos puntitos así, por esos dos puntos va a pasar una única recta. Eso es lo que dice la acción. Uh-huh. Bueno, ahora, el segundo axioma nos habla sobre que si ya tenemos nuestros dos puntos y tenemos una recta. Bueno, pues si nuestra recta en principio la dibujamos de este tamaño, pues el segundo axioma nos permite hacerla todavía más grande. Ajá. Tanto como queramos, en la misma dirección. Aquí salió un poco chueca, pero ahí está. Eso es lo que nos dice el segundo axioma. Ahora, aquí nosotros vamos a ver temas sobre el infinito. Ajá. Esta parte de indefinidamente, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa que algo pueda hacerse tan grande como uno quiera? Bueno, eso tiene que ver con límites, que vamos a ver después. Ahora, para cualquier radio y centro en el plano existe una circunferencia. Esto lo único que nos está diciendo es que parte en cualquier punto, determina una longitud, que va a ser el radio, y con eso puedes plantar una circunferencia ahí, ¿no? De radio R. Me la pongo un poco más centrada. Ahí. Entonces, puedes hacer circunferencias en donde tú quieras. Eso es lo único que te está diciendo este axioma. Ok. Ahora, el cuarto axioma, todos los ángulos rectos son iguales. Parece un poco absurdo, pero lo que nos quiere decir es precisamente que este ángulo recto, que está aquí, va a ser igual a un ángulo recto que esté un poco más inclinado, ¿no? ¿Sí? Y entonces, fíjense cómo todos estos axiomas como que son... Ah, pues sí, tiene sentido. Pero el quinto es el quinto en discordia, ¿no? Lo que nos dice es que, dada una recta y un punto fuera de la recta, existe una única recta que pasa por el punto dado. Como pueden ver, los anteriores son un poco más fáciles de asimilar, pero este es un poco más largo. Yo aquí puse una definición una formulación un poco sencilla. Lo que nos dice esta es que si tenemos, por ejemplo, una recta, así, y afuera tenemos un punto, por aquí, entonces, por ese punto va a pasar una recta que sea paralela a la primera. ¿Sí? Estas dos van a terminar siendo paralelas. Ok, estos son los 5 axiomas. A partir de estos 5 axiomas, Euclides se aventó un montón de teoremas. No sé cuántos. Creo que son como 7 libros. Son bastantes. O tal vez sean menos, no me acuerdo. Pero sí son muchos teoremas. Cosas como el teorema de Pitágoras, este teorema que te dice que la suma del cuadrado de los lados es igual, de los catetos es igual a la hipotenusa, es decir, que bueno, que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ese teorema
se demuestra ahí a partir de estos 5 teoremas, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo acá es que lo que hizo Euclides fue esto. Tenemos los 5 axiomas que están ahí abajo y demostró por acá algo y luego demostró por acá otra cosa. Ahorita vamos a ver una demostración. Y luego demostró por acá otra cosa, junto con estos dos. Y luego demostró, no sé, otra cosa, ya usando solamente estos dos teoremas. Y luego usó estos para demostrar algo más. Así se ve más o menos un esquema de la relación entre axiomas, demostraciones y teoremas. Entonces llegó un punto en el que demostró el teorema de Pitágoras. Pitágoras, digamos que es ese. ¿No? Entonces por aquí está que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos más el segundo cateto, los dos al cuadrado. Ok, entonces este sistema axiomático es muy interesante. Si uno se pone a estudiar estas cosas, de hecho les voy a mandar una liga en donde hay un curso, se llama Geometría Moderna. De moderna no tiene nada porque esto fue escrito hace como más de 2000 años. Pero aborda cuestiones puramente geométricas. Todas las demostraciones son geométricas y son muchas veces dolores de cabeza. Pero también son muy lindos. Ok. No sé cuánto le toma a Euclides demostrar el teorema de Pitágoras, pero le toma un buen rato. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ver a la matemática como un sistema axiomático? Porque uno podría decir, ay, bueno, pero pues, ¿para qué verlo así? Pues porque entonces ya sabemos por qué las cosas están dadas así. Ya sabemos por qué esto sí es correcto y esto no. Esa es la ventaja que tienen los sistemas axiomáticos. Y además, tienen esta parte de la flexibilidad. Te puedes parar en cualquier sistema que se te ocurra. Y puedes trabajar cosas como propiedades entre sistemas y es matemática muy divertida. Pero bueno, esta es la geometría de Euclides, estos son los axiomas. Ahorita vamos a demostrar una cosa, no vamos a demostrar mucho realmente de la geometría de Euclides, pero voy a estar regresando a ella a veces. Ahora, no he hablado de definiciones. Yo les dije que un sistema axiomático pues hablaba de definiciones. Bueno, Euclides da 23 definiciones. Da definición de qué es un punto, definición de qué es una recta, definición que es una línea, definición sobre qué es un ángulo recto. Todas esas definiciones. No las puse aquí pues porque tampoco es el punto ver como la teoría de Euclides. Es solamente un sistema axiomático más que les presento y estos son los axiomas. Ahora, Euclides en su teoría pone nociones comunes, axiomas y definiciones. Las nociones comunes son cosas que dices, pues sí parece. Por ejemplo, el todo es mayor a cada una de sus partes. Si uno tiene, por ejemplo, una caja de juguetes, pues habrá más juguetes en la caja que si yo saco 2 juguetes, pues siempre voy a tener que el todo siempre va a ser más que 2 de los juguetes que estoy sacando. Entonces, esta es una noción común importante, históricamente muy valiosa, porque resulta que no siempre se cumple. Hay lugares donde el todo es igual a una de sus partes. Y eso tiene que ver con el infinito. Pero bueno, la menciono porque la teoría de Euclides era una teoría que durante mucho tiempo no se cuestionó. Este quinto postulado, pues mucha gente, muchos matemáticos se dedicaron a intentar demostrarlo, porque los demás axiomas son muy sencillos. Sin embargo, el quinto postulado es un poco más complejo. Yo di una versión un poco más sencilla, pero hay versiones más enredadas. El punto aquí es que esta primera parte del quinto postulado, al cuestionarse, se llegan a nuevas geometrías no euclidianas, hiperbólica, esférica y cosas bien raras y bonitas. Y por otro lado, al cuestionar si el todo es mayor a cada una de sus partes, bueno, no se lo cuestionaron directamente, pero cuando uno trabaja con el infinito, ahí surgen cosas interesantes.
Ok, esto es el sistema de la geometría de Euclides. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, lo que sea? Bueno, igual si tienen algún comentario o duda pueden levantar la mano. Entonces, el segundo sistema axiomático que vamos a ver es un sistema axiomático muy simple que se llama el sistema μ. Este de aquí, me estoy olvidando de citar, pero este de acá es de un libro que se llama Gödel-Escherbach. Se me olvida cómo se escribe. Es y este libro aborda muchas cosas, pero dentro de ellos aborda justamente los sistemas formales o sistemas axiomáticos. Y este es un sistema axiomático que presenta. Son 4 axiomas y acá arriba lo que uno trabaja son cosas geométricas. ¿Mm? En este sistema axiomático lo que uno va a trabajar son letras. La M, la U y la I, ¿no? Por eso se llama MI. Entonces, uno de los axiomas nos dice que si la última letra de la cadena es I, entonces se le puede agregar una U al final. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a explicarlo. Esta reglita, fíjense que acá arriba teníamos una reglita que nos decía, párate donde quieras, puedes hacer una circunferencia. ¿Mm? O en el caso del caballo, del ajedrez, este caballo se puede mover de esta forma. Entonces acá la reglita que estamos dando es, ok, imagínate que tú tienes M, I, U, I. Esa cadena. Si la última letra de la cadena es I, entonces podemos agregar una U al final. Entonces, en el caso del ajedrez, tú puedes mover de un lado a otro a la pieza. Solo en algunas ocasiones, ¿no? Esta es una ocasión en la que podemos mover al caballo a donde queremos. Y ese movimiento es simplemente agregar una U. Estamos haciendo uso de ese axioma. Aquí le voy a poner ejemplo. Si tenemos esta parte de aquí, entonces podemos agregarle una U. Ok, ese es el primer axioma. El segundo axioma, déjenme quitar un poquito esta parte de acá. El segundo axioma nos habla ya de aquí una X rara, pero esta X significa lo que sea que esté adelante. Ajá. Entonces, si se tiene, por ejemplo, M y cualquier cosa adelante, podemos duplicar toda esa cosa que tiene adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos M, I, U, todo esto, esta flechita es un entonces. Ajá. Esto es un entonces. Justamente todo esto pasa a ser X. Y lo que vamos a tener después sería M, esto de aquí, y lo repetimos. Entonces esa es la segunda regla que podemos obtener. ¿No? Es bastante sencillo. Ahora, si en la cadena hay 3, entonces podemos cambiarlas por una U. Si tenemos M1, 2, 3, entonces podemos cambiarla por una U. Finalmente, si aparecen dos U, podemos quitarlas. Por ejemplo, estas U tienen que estar seguidas. Por ejemplo, U, I, M, U. ¿No? Entonces, quitamos esas U's. Nos queda I, M, U. ¿No? Si aparecen U's separado, por ejemplo, como estas de aquí, no las podemos quitar. El axioma nos dice que tienen que estar juntas. ¿Va? Bien. Entonces, noten que este sistema axiomático es bastante sencillo. Simplemente te dice cómo ir acomodando letritas. Bien. Ahora, el último sistema axiomático que vamos a ver es el de los reales. Yo he hablado de los reales ya durante algunas ocasiones. Pero antes de hablar de los reales, aquí vamos a pasar el resto de la semana. El sistema axiomático de los reales. Estos de acá solamente los vamos a ver hoy, tal vez mañana. Pero el de los reales es el importante.
de los reales es el que nos va a ayudar a responder este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué las propuestas de aquí no jalan? ¿Y por qué esta sí? ¿Va? Entonces, antes de explicar los axiomas de los reales, pues tengo que enseñarles un poquito de notación matemática. Primero, estos símbolos de acá tienen nombre y tienen un significado especial. ¿Por qué? Pues porque los matemáticos suelen ser un poco flojos y honestamente está más fácil escribir estos simbolitos que andar escribiendo lo que significan todo el tiempo. Bien, esta E de aquí significa pertenece. Esto de aquí significa pertenece. Se usa usualmente en conjuntos. Ahorita voy a dar unos ejemplos. Esto de acá significa para todo. Esto de acá significa existe. Es una E al revés. Existe. Y ese símbolo de admiración lo que significa es existe un único. Entonces lo voy a poner así, único. Es una sutileza que realmente no sé si en la que vayamos a profundizar, pero bueno. Entonces eso es lo que significan esos tres símbolos. Este de acá, ya lo dije, significa entonces. O implica. O... Creo que ya. Entonces o implica. Pero yo lo voy a estar usando mayormente como entonces. Y este de aquí significa sí, solo sí. Ahorita me detengo un poco más en este. Este significa sí y solo sí. Igual si voy muy rápido me avisan para tener un poquito. Ok, estos de acá tienen que ver con conjuntos y todavía no los vamos a ver. Ahorita los abordamos. Esto es lo que significa. No hace falta que sepan usarlos ahorita, solamente esto es lo que significa. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, así como la geometría euclidiana, da para todo un curso. El sistema mío tal vez no tanto. Pero la teoría de conjuntos es todo un aparato teórico que pues uno se puede clavar ahí toda su vida. Pero nosotros nos vamos a interesar eh, sobre aspectos muy particulares. Esto se usa en cosas como probabilidad, esto se usa en cosas como cálculo, se usa en matemáticas avanzadas, ¿no? La teoría de conjuntos ha sido una de las teorías más eh, acogida por la matemática. Y está en todos lados. Pero bueno, entonces, ¿qué es un conjunto? Vamos a decir que un conjunto es un grupo de elementos. ¿Ah? Entonces, no voy a definir de manera así como muy precisa qué es un conjunto. Se define de hecho de manera axiomática también. Entonces, mmm, lo que diremos ahorita es simplemente que es una colección de cosas. Por ejemplo, el conjunto de los calcetines azules. Y el conjunto de los libros sobre poesía. ¿No? Y entonces aquí puede estar como un calcetincito, no sé, azul con rayas o algo así, pero como es azul, pues va ahí, ¿no? Y acá puede estar, pues no sé, algún libro de poesía, alguno de Sor Juana, ¿no? Ese puede ser un elemento del conjunto. Ahora, por acá pueden estar los números naturales, y los voy a denotar así. Esos van a ser los números naturales, y va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y bueno, hasta donde les dé para contar, ¿no?
O puede ser un conjunto un poquito más raro, como el conjunto de los conjuntos de los libros, ¿no? Entonces aquí va a estar de los géneros de libros, ¿no? Aquí son libros y adentro hay otros conjuntos que pueden ser como de crimen, poesía, novelas, ¿no? Entonces este es un conjunto donde sus elementos son conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a usar la notación que aprendimos allá arriba y ya vieron los axiomas de los reales. Perfecto. Vamos a escribir aquí. Y entonces tenemos aquí tres conjuntos, ¿no? Y fíjense que yo puedo hacer esto. Este de aquí, el calcetín azul. No importa. Y vamos a usar la notación que ya aprendimos. ¿Mm? Pertenece. Entonces estamos diciendo que este de aquí pertenece. Y le voy a llamar a este conjunto C. Así. Pertenece a C. De calcetín. ¿No? C, A. ¿Va? Este es el conjunto CA. Entonces, lo que estamos diciendo es que el calcetín azul pertenece a ese. Ahora, este libro de Sor Juana pertenece a los libros de poesía. Lo voy a llamar L. Así, algo de Ahora, lo que podemos hablar ya un poquito más con números es que el 3 pertenece a los naturales, ¿no? Porque así le llamé. Está bien. 3 pertenece a ese conjunto. Ahora, acá, una novela, la que ustedes quieran, 100 años de soledad, lo que sea, pues pertenece precisamente a este que estamos llamando libros. A este le voy a llamar simplemente el libro. Así. Entonces, fíjense que estamos tomando elementos de estos conjuntos, ¿no? Y estamos usando esta nueva notación que aprendimos y ya, no sé si hay aquí otra cosa. Bien, entonces esa es la de pertenece. Ahora vamos a usar estos símbolos que borré, que eran como llavecitas. Ajá. Y entonces en estas llavecitas lo que significa, lo que vamos a poner ahí son los elementos de nuestro conjunto. Entonces esas llavecitas son algo así como encerrarlos en estas burbujitas. Ujú. Por ejemplo, en el caso de los libros, pues podemos tener al de Sor Juana, podemos tener a, no sé, Benedetti, creo que era con doble T. Podemos tener a Pessoa, bueno, los que ustedes quieran, ¿no? Y ahí los podemos ir metiendo, ¿no? Este es un elemento de ese conjunto y ese conjunto lo estoy lo estoy definiendo con esos corchetes. Benedetti es otro elemento de ese conjunto y así nos vamos, ¿no? Bien, ahora acá, el conjunto de los naturales, fíjense que aquí lo que voy a hacer es que los naturales es igual al conjunto del 1, del 2, del 3, del 4 y así. Uh-huh. Bueno. Y de este lado pues tenemos que L es igual al conjunto de pues 100 años, crimen y castigo, no sé, los libros que ustedes quieran poner ahí. Entonces, estas llavecitas lo que significan son, aquí voy a meter mis elementos, ¿no? Aquí están mis elementos del conjunto. Uh-huh. Bien. Hay un conjunto medio especialón, un conjunto ahí tramposillo, que es el conjunto vacío. Uh-huh. El conjunto vacío se denota así, es un cero tachado, y es un conjunto vacío. Fíjense que no tiene elementos, simplemente es la bolsita. Uh-huh. Bueno, es medio tramposo en cosas de conjuntos. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se relacionan los conjuntos. Hay una manera de operar conjuntos. Por ejemplo,
Si tenemos al conjunto, voy a ponerle al conjunto A, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿No? Estos no son los naturales. Este es un conjunto llamado A, que tiene adentro, es una bolsita que tiene al 1, al 2, al 3 y al 4. ¿No? Y podemos usar al conjunto B, que tiene al 2, 4 y 6. ¿No? Entonces, fíjense cómo una operación, bueno, podemos graficar esto en un diagrama. Aquí estaría el conjunto A, aquí estaría el conjunto B. Tendríamos por aquí al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6, ¿no? Entonces, fíjense que estas cosas que acabo de hacer nos ayudan a ver qué elementos hay en común entre ellos, qué elementos definitivamente no tienen en común y el total, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos sumar o hacer operaciones entre conjuntos. Entonces, una operación entre los conjuntos es la unión. Vamos a poner aquí unión. Y la unión, pues simplemente va a agarrar todos los elementos de uno, va a agarrar todos los elementos del otro y los va a juntar, ¿no? Va a ser un conjuntote más grande, en general. Entonces, voy a tomar ese ejemplo que tengo allá arriba. Y el conjunto C va a ser igual a A unión B. Este es el símbolo para la unión. Entonces, lo que voy a hacer es juntar los dos conjuntos. Ahora, en los conjuntos, si se repite un elemento, pues lo podemos quitar, no hay falla. O sea, en general queremos nada más poner los que no se repitan. Entonces, tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6, ¿no? Porque precisamente lo único que estamos haciendo es juntarlos todos, ¿sí? Ahora tenemos también a la intersección. Yo sé que esto tal vez pueda ser tedioso, pero la intersección nos va a decir los números en común. Entonces la intersección es con una U al revés, es una unión al revés. Y esa, pues podemos decir que D es igual a intersección B. Entonces, ¿quiénes son los elementos en común? Pues es el 2 y el 4, ¿no? Bueno, entonces este sería el conjunto de la unión, es otro conjunto, ¿sí? Esa es la unión, esa es la intersección y este es el símbolo de conjunto, de lo que hay dentro de un conjunto. Bien, entonces, creo que esto es lo único que necesitamos. Sí, bueno, ahora les voy a presentar conjuntos importantes. Les voy a presentar al conjunto de los naturales, bueno, esto ya lo conocen. Porque bueno, no vamos a trabajar con conjuntos raros como conjuntos de calcetines azules o conjuntos de libros. Vamos a trabajar con conjuntos de números. Entonces, el primer número, el primer conjunto de números importante es el de los números naturales. Ese es, ya lo vimos allá arriba, es el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Esos 3 puntitos significa que continúan hasta que te canses. Bueno, no, incluso si te cansas, continúa. Pero entonces, estos son los naturales, ¿sí? Ahora, pues siguen los racionales. Y los racionales van a ser las fracciones. Por ejemplo, un medio. Fíjense que 2 entre 1 también es una fracción que simplemente es 2. Aquí también está el 3 entre 1. Me faltó uno, perdón, me faltó un conjunto antes de estos. Que son los enteros. Que es lo mismo de arriba, pero con los negativos y el 0. Entonces son todos los negativos, el 0 y así, y también para adelante. O sea que aquí lo que tenemos son números negativos. Ese es el conjunto de los enteros. Ahora el conjunto de los racionales pues tiene a los de arriba, pero además tiene a las fracciones, ¿no? 3 medios, un quinto
menos un quinto, el 0, un cuarto, y así, bueno, al infinito, ¿no? Esto tiene todas las fracciones y además los de arriba. Ahora están los irracionales. Y los irracionales son cosas como pi, 2pi, pi entre 2, el número de Euler, la gama de Euler. ¿Qué era de Euler? Bueno, este número de oro, que no recuerdo con qué letra se ponía, pero bueno, hay números irracionales y la definición de los números irracionales es que no puede escribirse como fracción. Estos no pueden escribirse de esta manera. No son fracciones. Y tienen muchas propiedades interesantes y muy bonitas. De hecho, hay más irracionales que los anteriores. Es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Y los reales. Y los reales, que son los amigos, son los irracionales y los racionales. Ajá. Los irracionales, unión, los racionales. Estamos juntando los dos de arriba. Y esos son los reales. Es decir, lo que tendríamos en un esquema así de esto es que tenemos a todos los reales y dentro de los reales tenemos a los racionales. Racionales y a los irracionales, que son algo así. Y dentro de los racionales tenemos a los enteros. Y dentro de los enteros tenemos a los naturales. O sea, los naturales está chiquito. Es el más pequeño de... No, en realidad no. Pero aquí esquemáticamente es el más pequeño de todos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Lo que sea. ¿Por qué en ese esquema no están los irracionales? ¿Cómo? ¿Por qué digo que qué? No, nada. ¿Qué son? Ya vi. No, pero ¿cuál era? Es que no veía una parte del diagrama. Y yo dije, ¿pero dónde están los otros? Pero ya lo vi. Ah, sí, están separados los irracionales. Están por aquí. Va. Bien, entonces, ¿alguna otra duda o comentario? Lo que sea, igual sobre lo anterior. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahorita solamente les estoy enseñando notaciones. ¿Sí? Bien. Entonces voy a continuar. O sea, yo en el anterior curso los estuve regañando mucho. Ya no los voy a regañar tanto. Porque no pregunten. Pero sí los voy a regañar una vez. Solamente ahorita. ¿Sí? Si no preguntan y se quedan con las dudas, pues no van a aprovechar las cosas. Una de las principales diferencias entre estar en prepa y universidad es que el conocimiento ya depende de ti. Entonces, si no tomas ese conocimiento y lo haces tuyo, a partir de preguntas, pues las lagunas se van a ir acumulando y eventualmente vas a decir, maldita sea, Iván me dijo que preguntara y yo no pregunté. Y ahora estoy en quinto recursando ecuaciones diferenciales. Pero bueno, solamente lo voy a decir una vez porque la otra vez se los regañé mucho con que me preguntaban. Pero bueno, lo pueden hacer por WhatsApp o lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer por WhatsApp también, ¿no? Me pueden preguntar y para los que no vienen de manera síncrona, para los que están viendo esta grabación, pues, y también para los que están aquí, si tienen alguna duda, si están estudiando o haciendo algún problema y necesitan un poco más de asesoramiento, pues me pueden decir y nos podemos reunir un par de minutos en Meet y resolver la duda que tengan. Pero bueno, vamos a seguir. Estos son los reales, ¿no? Son números, son muchos números. ¿Por qué esos? Bueno, esa también es una buena pregunta. Ahora sí,
Ya presentado los números, presentado un poquito la notación, presentado un poquito pues estas palabras. Recuerden que la A al revés no significa anarquismo, sino significa para todo. La E al revés, pues ahí significa existe. Y pues esas lechas significan entonces. Ahorita vemos qué significa el sí solo sí, porque tiene unas sutilezas ahí importantes. Bueno, no, en realidad no, pero solamente es como un entonces dos veces. Pero hay que ver ejemplos sobre eso. Bien, entonces, estos son los 9 axiomas. Los reales tienen 9 axiomas. 9 puntitos rojos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos axiomas. Voy a escribir de manera separada estos dos. Y lo que nos dice este primero, nos dice que si A, B pertenecen al conjunto de los reales. ¿Esto qué significa? Voy a agarrarme cualquier número A y B en los reales. O sea, está mi bolsita de los reales, agarro dos, los que sean. Entonces, A más B va a pertenecer a los reales. O sea, parece un poco absurdo lo que estamos viendo aquí. Esto se le llama cerradura. Pero lo que nos dice es, agárrate al 1 y al 2. Y el 3 también va a ser un número real. Puede parecer un poco extraño, porque en realidad si sumamos 2 y 4, si 2 y 4, no nos va a dar una papa o algo así, ¿no? Nos va a dar otro número. Sin embargo, noten cómo esto no siempre pasa. Ajá. Por ejemplo, si nosotros agarramos y tomamos el 1 menos el 2, esto nos da menos 1. Este de aquí es un número natural, este de aquí es un número natural y el menos 2 no es un número natural. Este sí está en nuestra bolsita, es el 1. Este sí está en nuestra bolsita, es el 2. Pero este de aquí, que es el menos 1, está en los enteros. Aquí no está. Ajá. Aquí es donde voy a regresar a la discusión del sistema horas, días y reales. El contexto es el que define si existe algo o no. En los naturales, si tú haces la resta, no siempre te va a dar un natural. En este caso nos está dando un entero, nos está dando una papa. No nos está dando lo que si se está saliendo de nuestro sistema. Es como si a nosotros nos preguntaran si son las 10 de la mañana y sumáramos 24 y dijéramos que son las 34 de la mañana. No está el 34 en nuestro sistema. En nuestro sistema solamente hay desde la 1 hasta las 24, ni el 0. ¿Ah? Entonces, en este caso sucede lo mismo. Lo que está sucediendo es que en los números naturales no existe el menos 2, el menos 1. Entonces podemos decir que los naturales no cumplen ser cerrados con la resta. Ojo ahí, con la resta. Con la suma sí son cerrados. Con la resta no. Con la suma sí. Bien. Entonces uno podría decir, pues es que esto, ¿para qué lo dices? Si sumas dos reales te da un real. Bueno, pues a veces no pasa. ¿Sí? Por eso lo decimos. Y es una acción. Bien. Entonces eso es lo que ocurre. Y pues lo otro que va a ocurrir es que si tenemos otra vez una bolsita con reales y sacamos dos. Sacamos dos. Ajá. Entonces, pues la multiplicación también va a ser un real. Otra vez, esto no siempre ocurre. Podemos buscar ejemplos en estos números como hace rato. Entonces, esto puede parecer un poco extraño, porque estamos como definiendo cosas que decimos, pues sí, ¿no? Pero bueno, así son las matemáticas formales, a veces son un poco... no sé, tengo un amigo que les tira mucho hate a este tipo de cosas. Ok, entonces, esos son dos. Y a estas les vamos a llamar cerradura de la suma y cerradura del producto. Lo que nos están diciendo es simplemente que no se salen de nuestro conjunto. O sea, los números reales, al operarlos, se quedan allá adentro. Al moverlos en la cajita, pues se quedan allá adentro. No ocurre como con la resta,
que al operar un 2 y un 1 con una resta, nos salimos de los naturales, ¿no? Bien. Ahora, para todo A y B en los reales, para todo A, B en los reales, A más B es lo mismo que B más A. A esto le vamos a llamar conmutatividad. Un segundo. Bien, entonces es la conmutatividad de la suma. Ajá. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que si sumamos 5 más 2 y 2 más 5, pues da el mismo resultado. Otra vez. Oye, Iván, ¿por qué nos estás diciendo cosas obvias? Bueno, pues porque así es la formalización de esto. Bueno, en realidad, justamente son cosas obvias porque son los cimientos. Ajá. Son los cimientos sobre los que vamos a basar toda la teoría. Todos los axiomas que vamos a demostrar después van a estar fundamentados en esto. Y eso es algo sorprendente. El cálculo diferencial e integral está fundamentado en solamente 11 axiomas y muchas definiciones, pero bueno, son estas reglas las que uno sigue, estas reglas tan sencillas para demostrar algo tan complejo como derivadas o integrales, formalizarlas. Bueno, entonces, otro axioma es A más B más C va a ser igual que A más B más C. Esto nos está diciendo que si tenemos 3 más 5 más 6, pues podemos sumar primero estos dos y quedaría como 3 más 11 y esto sería 14. O podemos sumar primero 3 más 5 y luego sumarle el 6 y eso quedaría 8 más 6 y pues yo creo que esto es 14. O sea que es lo mismo, ¿no? Podemos sumar cualesquiera, los que nosotros queramos. Bien. El tercer axioma nos dice que existe, fíjense, un único elemento al que vamos a llamar 0, que pertenece en los reales, y ese 0 va a tener una propiedad interesante. Ese 0 lo que nos va a decir es que si nosotros tenemos un numerito y le sumamos el 0, esto va a ser lo mismo que sumar el 0 a el numerito, y eso va a ser simplemente el numerito. O sea, esto es, el 0 es un neutro. Cuando nosotros le sumamos a cualquier cosa un 0, no le estamos haciendo nada. Si tienes 1000 pesos y le sumas 0 pesos, pues sigues siendo pobre, ¿no? Entonces, esto es neutro aditivo. Neutro aditivo. Neutro y aditivo por la suma. Bien, ahora, esto, el 4, nos habla sobre la existencia, otra vez, de un inverso en los reales al que nosotros le ponemos menos a. Y ese inverso, esto aquí significa tal que, y es algo así como que cumple. Ajá. Entonces es el inverso, existe el inverso, y ese inverso cumple que si sumamos a más el inverso, eso va a ser 0. O sea que si tenemos al 1 y lo sumamos con el menos 1, pues eso da 0, ¿no? Eso es lo único que nos está diciendo este axioma. Bueno, ahora, el quinto axioma nos va a decir un poco lo mismo, solamente que para la multiplicación. Entonces, el quinto axioma es que para todo A, B, en los reales, A por B es lo mismo que B por A. O sea, el orden de los factores no altera el producto. Esa es la conmutatividad. Bueno, en realidad la que cumple eso, para la multiplicación. Es la siguiente. Entonces, el 6 es que para todo A, B, los reales, puedes multiplicar, este es el del orden de los factores, no altera el producto, no el anterior. Es decir, puedes multiplicar primero A por B y luego multiplicarlo por C,
O primero multiplicar B por C y luego multiplicarlo por A. Ajá. La asociatividad. Entonces, eso que les decían de que no importa cómo acomodes a las multiplicaciones, da lo mismo, viene de aquí, es un axioma. Bueno. Ahora nos falta la existencia del neutro multiplicativo. El 7 existe un único, lo vamos a llamar 1, y ese 1 cumple con la propiedad de que al multiplicarlo por cualquier número, nos regresa ese mismo número. Este es el neutro multiplicativo. Y el 8 nos habla sobre el inverso multiplicativo. Existe un único inverso, lo voy a poner así, en los reales, tal que si yo multiplico a por el inverso, pues eso me da el neutro multiplicativo. Y finalmente, la joya de la corona es la distributividad. La distributividad la voy a poner con D. Y ese axioma lo que nos dice es que... No me acuerdo cómo lo puse la otra vez. Mejor si lo reviso. Así lo puse así. Okay. Entonces, para todo A, B, C, en los reales, A, A, A por B más C es igual a A por B más A por C. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que pues la A que está afuera termina dándole a todos los de adentro. Con una multiplicación. Entonces, hay algunas cosas que quiero comentar sobre estos axiomas. Para empezar, esos dos de arriba, uno los puede evitar si define ciertas cosas con funciones. Yo no lo hice así, pues porque todavía ni siquiera vemos funciones, pero hay algebristas trabajando en este tipo de cosas. El punto es que esa cerradura simplemente te dice que pues van a caer dentro de tu mismo conjunto. Ahora, fíjense que la mitad de los axiomas que tengo aquí, del 1 al 8, la mitad son para la suma y la mitad son para la multiplicación. Y tienen como sus análogos. Hablamos del neutro aditivo, hablamos del inverso multiplicativo y del neutro multiplicativo. Y tenemos la conmutatividad para la suma y la conmutatividad para el producto. Y la asociatividad también para la suma. Esa conmutatividad, aunque se vea súper decente y agradable, resulta que muchos sistemas no la cumplen. Hay sistemas axiomáticos que terminan no cumpliendo eso y son re divertidos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una estructura bastante noble. La estructura de los reales está muy bien portada, a todos nos gusta y ojalá todos fueran como los reales. Pero bueno, estos son los axiomas, alumnos, axiomas. Entonces, a partir de ellos es que vamos a empezar a demostrar cosas. ¿Hay alguna pregunta con estos axiomas? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber? ¿Que les cause curiosidad? ¿Algo que falte? Oye, pues yo con todo esto más bien veo que tengo que repasar varias cosas, entonces quería saber si podrías recomendarme algún libro al que referirme. Ok, ¿cómo qué tipo de cosas? ¿Te refieres a estas cosas? Yo aquí estoy hablando de mucho, ajá. No es necesario que entiendas estas cosas. Más bien, con que sepas esta parte de aquí está perfecto. Y si quieres saber esta parte de Ok. aquí. Por ejemplo, esto, como la lógica detrás de esa anotación, ¿por qué está mal esa de abajo? Ajá. Mm, Ah, ¿es la pregunta? sí. Ah, perfecto. La hiciste en el momento adecuado. Pues porque esta es el axioma de los números reales. Fíjate que esta que está aquí es
la distributividad, que está hasta acá. Mira, Ajá. sí, sí te acuerdas, ¿no? Está aquí. Entonces resulta que lo que nos han estado enseñando esta parte de acá es que no nos han dicho nunca que estamos parados en el contexto de los números reales, pero esta es la correcta precisamente porque siempre hemos trabajado en los números reales y resulta que en los números reales esto es un axioma. ¿Por qué? Pues porque esa es una pregunta un poco más complicada de resolver, pero esta forma en particular te da resultados que nos gustan. Ajá. O sea, el mundo o la matemática que usamos en general, esta operación nos gusta cómo se comporta en el mundo o es muy aplicable. Esta de acá, tal vez no tanto. Ajá. La propuesta 2 es válida, pero fuera de los números reales. O sea, la puedes inventarte unos reales negativos y decir que esa es la propiedad. Pero bueno, lo que sucede es que es la propiedad 1. Yo diría que que no te vayas a algún otro libro. Todo esto yo te lo voy a volver a enseñar. Ujú. De hecho, van a ser cosas que vamos a estar demostrando. Y si te parece bien, te voy dejando ejercicios para que vayas repasando. ¿Va? Sí, va, gracias. ¿Quedó resuelta la duda? Sí se entiende toda esta discusión ahora que concluimos? Sí, entiendo la lógica de esas notaciones, pero las demás no estoy segura todavía. Ok, ¿de cuáles hay algún problema? Ajá, por ejemplo, a ver, Déjame llego. Ajá, aquí. lo de la distributividad, ajá. eh, ¿Dónde? ok, bueno, más bien son como las mismas cosas, pero como si estuvieras jugando con los símbolos y o sea, entiendo que tienen una lógica y unas como que las está reorganizando, pero eso parte de ese mismo axioma. Eh, sí, no termino de entender la pregunta. O sea, esta parte de la distributividad fue lo mismo que escribí allá arriba, solamente que estoy cambiando las letras. O sea, lo que tenía allá arriba era como... Ajá, a lo mejor y lo que pasa es que no estoy dando muchos ejemplos. Eso tal vez ayudaría. Fíjate que lo que estamos viendo esto de la distributividad, si lo estoy haciendo muy abstracto, perdóname. Lo que estamos haciendo aquí es que si tú tienes esta operación, ajá, Ajá. lo que haces es decir, el 4 le va a dar, el 3 le va a dar al 4, más, y el 3 le va a dar al 5. Ajá. Y entonces ahí haces las Ok. operaciones. Ajá. Quedaría el 3 por 4 y eso daría 12. Y el 3, perdónenme, ya hay un momento en el que se te olvidan esas cosas. 3 por 5, pues queda como 15. Y entonces simplemente sumas. Entonces esto quedaría como 15 más 12. Y eso sería 27. Entonces fíjate que lo que nos está dando aquí esto es una regla en general y por eso es abstracta. O sea, te está diciendo, siempre que tengas esto, aplícala. Ajá. Y yo sé que puede ser abstracta. Entonces, esto es como un ejemplo de aplicar esa distributividad. Ahora, déjame darte los ejemplos de los demás axiomas. Voy a ponerlos todos para que se entienda un poquito más. Esta parte de la conmutatividad es como... Bueno, voy a ponerlos abajo para no estar... Por ejemplo, un ejemplo... Voy a poner aquí. Así, ejemplo. Del uno. El uno que nos dice? Nos dice que para todos los elementos A y B en nuestro conjunto sistemas reales, es lo mismo si sumamos A más B y B más A, ¿no? Y eso lo podemos ver como, por ejemplo, 3 más 5, pues es igual a 8. Pero pues eso es lo mismo que 3 más 5. Digo, que 5 más 3. O sea, lo que te está diciendo ese axioma es, pues, ponlos como tú quieras. Voltealos. No hay falla. Ujú. Incluso si tienes algo como 3 más 8 y eso más 6 igual, eso es igual si yo pongo el primero el 6 más 3 más 8. O sea, los puedo voltear. La suma me permite hacer eso.
es una reglita, como la del caballo. Cuando estás con el caballo en el ajedrez, puedes moverla de una cierta manera. Esa reglita te permite moverlo de esa manera. Y aquí esta suma, la conmutatividad, te permite voltearlos. Ahora, en el caso de la conmutatividad, estaba hablando de la conmutatividad. En el caso de la asociatividad, lo que te dice es precisamente que no importa el orden en el que sumes. Cuando vas a la tienda o algo así, primero no es como que cambie el resultado si te suman primero las tortillas y luego te suman el kilo de aguacate que compras. O sea, puedes sumar ahí lo que tú quieras. Y no importa si sumas primero estos y a lo que te salga le sumas este. Y no importa si sumas este y luego lo que te salga es esto. ¿Ah? Entonces es lo mismo si sumas primero estos a que si sumas primero estos. O sea, puedes agarrar el grupo que tú quieras. Puedes sumar primero el 23 más el 3 y luego el 15. O puedes sumar primero el 15 y el 21 y luego el 3. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el segundo axioma. Vamos a profundizar un poquito en esto. Y el siguiente axioma, que es el 3, ahí ya está un poquito más peliagudo. Nos está hablando de un elemento especial. ¿Ah? De esa cajita, imagina que tienes a la cajita de los números reales, tienes un montón de bolitas, ¿no? Cada bolita tiene un número. Pues hay una que es color rojo. ¿Ah? Y esa bolita color rojo resulta ser un poco más grande que las demás. Tiene una propiedad especial. Bueno, en este caso también, el 0 tiene una propiedad especial. Y esa propiedad especial es que si tú tienes, por ejemplo, 15 y le sumas ese elemento especial, te va a dar siempre 15. Eso es lo que te va a dar. Esa es la propiedad especial que tiene el 0. Y además hay una cosa que se llaman inversos. Eso es lo que nos está hablando el 5. Entonces, el 4. Existen los inversos. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes al 6, existe el menos 6. Si tú tienes al 7, existe el menos 7. Si tú tienes a pi, existe menos pi. Ajá. Eso lo que nos está diciendo es que siempre va a haber un negativo del número. Y lo que cumplen esos números es que si yo agarro al 6 y le sumo el menos 6, me va a dar el neutro, el de allá arriba. Ajá. Y pues sí, es lo que hemos hecho siempre. Si sumas a algo 10.000 y le quitas esos mismos 10.000, pues te quedan ceros. Bueno, eso es lo que te dice el cuarto axioma. El quinto axioma es lo mismo de operar, pero con la multiplicación. Entonces, el quinto axioma lo que nos dice es que si tienes 5 por 3 es exactamente, bueno, esto es 15, y eso va a ser igual que 3 por 5. Bueno, ahora el sexto axioma nos habla sobre que no importa cómo hagas las multiplicaciones, te va a dar lo mismo. Por ejemplo, tú puedes hacer 5 por 3 por 2, y esto va a dar 5, bueno, esto va a ser exactamente lo mismo si multiplicas primero 5 por 3 y luego por 2. O sea, tú puedes agarrar primero el 3 por 2, que da 6, y luego multiplicarlo por 5, que da 30, o primero 5 por 3, que da 15, multiplicarlo por 2, que también da 30, ¿no? Entonces, esa es la asociatividad, que puedes hacerlo como tú quieras. Bien, ahora, ¿qué pasa con el 7 y el 8? Fíjate que nos está hablando otra vez de un neutro y de un inverso, pero ahora asociado a la multiplicación. Entonces, déjame explayarme un poco con el 7. Me voy a explayar un poco más con el 8. Pero lo que nos dice esto es que si tú multiplicas al 3 por el 1, eso simplemente va a ser 3. Es lo mismo que cuando sumamos un 0. Nada más que ahora con la multiplicación. Resulta que hay otro elemento especial, ya no es el 0, sino que es el 1. Y ese 1, al multiplicarlo por cualquier número, nos da ese mismo número. Si tú multiplicas 100 por 1, pues simplemente es lo mismo. Nos lo deja igual. Y ahora el 8 es el que tiene algo interesante, que son los inversos. El inverso del 3, el inverso multiplicativo del 3 es el 1 entre 3. El inverso multiplicativo del 4 es el 1 entre 4.
El inverso multiplicativo de menos pi es el menos 1 entre pi. O sea, es como a este se le llama recíproco. Entonces, el recíproco de todos los números es simplemente agarrar y bajarlo a 1 entre algo. ¿Sí? Y ese es el inverso multiplicativo. Resulta que si tú te agarras el inverso multiplicativo del 4 y lo multiplicas por el 1/4, que es su inverso, te va a dar 1. Ah, chinga, ¿y esto por qué? Pues porque fíjate que esto es exactamente lo mismo que 4 entre 4. Y eso es 1, ¿no? Porque estás dividiendo 4 entre 4. Eso es lo que te dice el inverso multiplicativo. Y por último, la distributividad, que era la que veíamos hace rato, ¿no? Si tú tienes dos elementos sumándose y ese multiplicando por otro, ajá, entonces eso quedaría como 3 por 5 más 6. Eso es igual a 3 por 5 más 3 por 6. Ajá. Y bueno, ahí haces las operaciones. Quedaría como 15 más 18 y 33. Ajá. ¿Ok? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Hay algo que quieras que detalle un poquito más? No, sí, de hecho, con estos ejemplos ya me quedó bastante claro, gracias. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, quiero que noten algo. Todos estos sistemas axiomáticos, también el de Euclides, hablan de cosas básicas. Y este sistema axiomático, que es el de los reales, también habla de cosas básicas. ¿Por qué? Pues porque el punto es intentar estructurar. Es como, o sea, ya sabemos que esto ocurre, nos lo han enseñado, sabemos que así se opera. Y ahorita con los ejemplos que les di fue como, ah, pues sí, es verdad. Si voy a la tienda, pues opero de esta manera. Resulta que en nuestra cabeza, pues siempre está el sistema de los números reales, solamente que ahora lo que estamos haciendo es decir, bueno, pero ¿cómo justificamos esto? Ah, pues empecemos por estos pilares básicos. Estas son las reglitas de nuestro juego. Estamos construyendo la matemática desde cero. Entonces, tomamos estos axiomas. Ahora quisiéramos, por ejemplo, nosotros sabemos que este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir tachando como pendientes que tenemos. Esto de acá, ya vimos que es un axioma, ¿no? La razón por la que lo usamos de esta manera es porque funciona y lo metemos como axioma. Entonces, esto de aquí es un axioma. No lo voy a escribir así. Esto de acá es un axioma de los reales. Ajá. Entonces no nos preguntamos si es demostrable o no, solamente decimos como, pues déjalo fluir, hermano. Ahí está. Sí, jala. Sin embargo, esto de acá no es que esté mal, esto está equivocado dentro del sistema de los reales. No para R. Ajá. De la misma manera que con los números. Esto está bien siempre y cuando estés diciendo, pues son horas. Esto está bien siempre y cuando estés diciendo días y que sea enero, ¿no? Si haces esto y dices que estás trabajando en los números reales, eso está mal. No está mal de manera absoluta, está mal de manera relativa al sistema que estás trabajando. Y eso es muy interesante, porque entonces, es lo que les decía, uno piensa que 2 más 2 es igual a 4 siempre, pero no, eso es para los reales y para cualquier otro sistema que te inventes en lo que eso se cumpla. Ajá. Bien, estamos intentando cuestionar nada más. Entonces, esto no es que esté mal absolutamente, simplemente está mal para los reales. Bueno, ahora, queda la incógnita de la propiedad 2, ¿no? La propiedad 2 es que podemos sumar esto de acá, ¿sí? Bueno, y la propiedad 3 pues nos habla de que esto es igual a esto. Estas cosas son demostrables, lo vamos a hacer. Y al demostrar esto, vamos a demostrar que esto es falso para los números reales, ¿sí? Pero lo vamos a ver ahorita. Bien, ¿alguna otra duda, algún comentario, lo que sea? Algo que no les haya terminado de quedar claro por ahí. Eh, eh, Erika, ¿todo va bien? ¿Todo bien?
¿Ya te Sí, dormiste? todo, gracias. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, si no hay preguntas, voy a tomar un descanso porque necesito servirme agua. Entonces, denme 5 minutos y ahorita regresamos. ¿Va? Regresamos 6:30. O bueno, no. Solo déjenme servirme agua. Si aguanto, solamente déjenme tomar agua. Entonces, denme un segundo. Bien, gracias. Entonces, lo que estábamos viendo era esto de los sistemas axiomáticos. Ya vimos algunos ejemplos. Como pueden ver, son aplicables a cualquier lugar que uno pueda ocurrírsele. Eh, y por eso son difíciles las matemáticas, porque son muy flexibles. Contrario a lo que en general se cree, las matemáticas son sumamente flexibles. Cualquier cosa que tú quieras, como decir, pues que sea esto, que sea la propuesta uno. Pues sí, lo puedes hacer. Ahora, que eso tenga algún sentido o que sea aplicable a algún área de la vida, pues ya es otra cosa. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Bien, entonces, ¿qué escribí aquí? Ok, entonces, ya vimos algunas partes. Ujú. Ya vimos que los axiomas, ya vimos aquí los axiomas y hablamos un poquito de los teoremas, ¿no? Entonces, ya abordada la idea de los axiomas, que son las piedras fundamentales de nuestra teoría, falta ver esta parte de las demostraciones, ¿no? Estos caminitos y cómo llegamos a estos puntos, que son los teoremas, ¿no? Entonces, vamos a definir o vamos a hablar en términos generales de una demostración. Vamos a decir que una demostración es un argumento convincente expresado en el idioma de las matemáticas. Igual soy de idioma de las matemáticas. ¿Qué es una demostración? Una demostración es el choro que le avientas a alguien para que te crea lo que le estás diciendo, ¿no? Solamente que en las matemáticas son más finitos con qué es lo que vas a creer o qué es lo que no vas a creer. Entonces, vamos a hacer las primeras demostraciones para que ustedes vayan viendo justamente de qué se trata. Entonces, vamos a agarrarnos al sistema euclidiano. Entonces, me voy a traer los axiomas del sistema euclidiano. Debí haberlos compactado un poquito más. No es necesario que se los aprendan, por eso los voy a copiar. Ni yo me lo sé. Eh, entonces, vamos a llevarlos por acá. Por aquí. Bueno, los voy a poner como estaban ahí arriba. Así. Los estoy trayendo para que sea un poco más fácil consultarlos. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Bueno, una cosa que es muy, muy sencilla, fíjense. En geometría, una de las cosas que lo voy a estructurar ya como teorema. Teorema. Siento que me faltan cosas. Hay algo que... Un segundo. Siento que borré una de las páginas que tenía aquí escritas. Lo cual sería una completa pena porque no me acuerdo cuál fue. Eh, pero... o no. Falta la de definiciones y axiomas. No, aquí está. Pues nunca lo sabremos.
Entonces, el teorema que voy a escribir aquí es todos. Y yo sé que la palabra teorema puede asustar, pero lo que voy a decir es algo que te dirían en la preparatoria o en la secundaria y que te crees y dices, ah, pues perfecto, solo que ahora lo voy a demostrar. Entonces, todos los, bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O sea que tú agárrate cualquier triángulo, el que se te ocurra, tu favorito, isósceles, rectángulo, obtuso, lo que tú quieras. Y entonces agarras los ángulos internos del triángulo y resulta que si tú sumas este y este, dan 180. Vamos a bautizarlos. Este es alfa, este es beta y este es omega. No, no, esta no es omega, esa es gamma. Entonces, resulta que alfa más beta más gamma son numeritos. ¿Mm? Suma 180. ¿Mm? Para cualquier rectángulo. Entonces, imagínense que ustedes están ahí platicando con su amigo y le dicen esto y te dicen, no te creo. Y tú, no, sí, sí, te juro que si agarras cualquier triángulo, esto pasa. No te creo. Bueno, pues entonces agarras, no sé, la hoja de papel más cercana y le dices, bueno, te lo voy a demostrar. Vamos a tomar cualquier triángulo. Voy a tomar este de aquí. Ahí tenemos un triángulo. Le voy a llamar otra vez a este alfa, a este beta y a este gamma. Y lo que buscamos es ver cuánto mide cada uno de ellos. Voy a hacer un poco más grande el dibujo, porque voy a hacer unas cosillas por ahí. Entonces esto de aquí es alfa, gamma y esto es beta. Bien. Ahora, lo que voy a usar primero va a ser un axioma. Voy a usar este de aquí, el quinto. Dada una recta y un punto fuera de la recta, existe una única recta que pasa por el punto dado. Esto lo que nos quiere decir es que si tenemos una recta, podemos hacer otra recta paralela en cualquier lugar. O sea, yo puedo construir una recta paralela a esta de aquí, por aquí. Así. Puedo hacer eso. Eso es lo que me dice mi reglita. ¿Dónde la voy a usar? Fíjense que voy a agarrarme esta recta de aquí, esta de acá, y voy a trazar una paralela que pase por este punto. Usando el quinto axioma puedo hacer eso. Entonces el quinto axioma me deja pasar una recta aquí. Entonces decimos, perfecto, usé el quinto axioma. No me estoy inventando cosas, estoy agarrando el quinto axioma. Ahora, voy a agarrar el segundo axioma. Un segmento de recta puede prolongarse indefinidamente. O sea, yo puedo agarrar un segmento y hacerlo tan grande como yo quiera. Pues voy a agarrar este segmento de aquí, este lado de acá, y lo voy a hacer más grande. Así, ¿no? Y este de acá también. Así. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo más grande este segmento de acá. Ahí ya se hizo evidente que está chueco, pero bueno, sí se entiende qué es lo que estoy haciendo. ¿Todo bien? O sea, ¿se entiende esta idea de hacer más grande esa línea? ¿O no se está entendiendo? Ustedes díganme. Sí, no, no sé, tal vez. O no está quedando del todo claro lo que estoy haciendo aquí. Digo, si no está quedando claro, pues pueden decírmelo.
Yo creo que sí se entiende. Ah, ok. Está bien. Gracias. Bueno, entonces, ya prolongamos más esas de ahí, ¿no? O sea, quizá no se entiende para qué estamos haciendo esto, pero fíjense que si yo lo que hago es arrastrar este cachito de aquí para acá, o sea, lo estoy haciendo gráficamente, pero si lo deslizamos este ángulo de aquí para acá, pues encaja perfectamente acá, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, este ángulo de acá, es exactamente el mismo ángulo que el de aquí. ¿Mm? Y resulta que si hacemos lo mismo de este lado, este ángulo de aquí, como que lo deslizamos sobre esta, pues termina, bueno, aquí no quedó, pero porque el dibujo lo hice mal. Entonces, pero sí, sí es el mismo. Entonces, esta parte de acá termina siendo el mismo ángulo acá también. Ajá. Ahora, voy a hacer un poco de trampa, porque precisamente tenemos a los axiomas. Ajá. Aquí están los axiomas, que son 5. Y queremos demostrar esta parte, que es el teorema que yo estoy escribiendo allá. Teorema. Entonces, acá usamos al quinto axioma. Entonces, usamos al quinto axioma para llegar aquí. Y además estamos usando el axioma 2, ¿no? Estamos prolongando una de las rectas. Entonces, esto quedaría así, ¿no? Estamos usando el axioma 5 y el axioma 2. Pero voy a agarrar un último axioma, un último teorema, que no voy a demostrar porque me parece más interesante demostrar esto de los ángulos que ese axioma, pero que ese se demuestra con los otros axiomas, ¿no? Se demuestra con los otros axiomas. Y ese teorema, que yo voy a llamar lema, un lema es un teorema que usas para demostrar otro teorema. Yo los voy a llamar siempre teoremas. Rara vez los voy a llamar lemas. Pero es algo así como un lema chiquito que luego se usa para demostrar algo más importante. Este lema lo que nos dice es que los ángulos opuestos al vértice son iguales. Esto lo que nos dice es que si tenemos dos así, este es un vértice, este de acá se llama vértice, y este de acá es un ángulo, pongamos 30 grados, resulta que el ángulo opuesto al vértice, que es este, también va a ser de 30 grados. ¿Y esto para qué lo vamos a usar? ¿Qué es el lema? Bueno, pues fíjense que acá tenemos estas dos rectas y el ángulo beta está opuesto al vértice a este de aquí. Entonces lo que tenemos es beta aquí. Entonces, aquí ya pasa algo interesante. Que el ángulo, este ángulo completo, mide 180. Entonces fíjense cómo estamos sumando alfa, beta y gamma. Y nos terminan dando 180, ¿no? Entonces ya tu amigo te va a creer. De que, pues sí. Y esto se puede hacer para cualquier triángulo. En cualquier triángulo puedes agarrar y trazar esa recta. Y puedes prolongar esas rectas. Y luego trasladar esos ángulos a estas partes. Y entonces te vuelve a quedar el mismo dibujito. Lo puedes hacer en cualquier triángulo. Entonces no está atado a un triángulo en específico. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta sobre esta demostración que hice aquí? ¿Algún comentario o algo que quieran como decir al respecto? ¿Queda claro lo que hice aquí? Yo sé que es un poco como extraño ver una demostración por primera vez. O bueno, no sé si es la primera vez que ven una demostración o algo así. Pues no, siento que es como bastante intuitivo en sí. Ah, qué bueno, ¿qué te pareció intuitivo? Muy bien.
Así son las primeras. Después se ponen feas. Pero bueno, lo que me interesa es que les quede claro. Al menos este aspecto que discutí al principio de manera general, pues ya lo estamos aterrizando. Así es como uno va construyendo la teoría matemática. Uno parte de axiomas, demuestra cosas, y sobre esas cosas va demostrando otras cosas. De nuevo, esta la ventaja que tiene es que pues sabes de dónde vienen las cosas y sabes sobre qué está fundamentado. Yo creo que me da tiempo. Y sí me falta algo. Yo estoy seguro que me falta una página por aquí. Sí, ya sé qué página me falta. Seguramente la borré en algún momento. Pero era una página donde tenía proposiciones. Qué pena. Voy a tener que recrear esas proposiciones de memoria. Dame chance, déjame termino un poquito con estos temas. Y ahorita, después de la clase, platicamos sobre eso, ¿va? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario al respecto de estos temas? Porque ahorita les voy a dejar tarea. Porque sí me acuerdo de algunas proposiciones. Esta era una de ellas. Entonces, hay otra proposición. Esta es sobre el sistema euclidiano. Ya no voy a hacer más cosas sobre el sistema euclidiano. Tal vez regrese en algunos días a este sistema, pero ahorita ya no lo voy a usar. Me estaba olvidando que esta cosa la tenía que tener aquí. Bueno, bien. Voy a demostrar otra cosa, pero del sistema Mu. Y ahí va a haber una primera tarea. Entonces, vamos a dejarlo como teorema. Y es el sistema Mu. Y voy a hacer uno yo. Y luego ya ustedes exploran quizá otro. Sea MI. Entonces, se puede llegar a M-I-U-I-I. Déjame ver si... Igual y no me da tiempo. ¿Qué es? Me quedan 5 minutos. Lo voy a resolver. Voy a resolver este ejercicio. Y les dejo la tarea y ya los dejo irse. Bien, entonces, esta parte de aquí. Así. Y esto lo bajamos un poquito. Y entonces, para poder resolver este teorema, pues lo que vamos a hacer es usar estos axiomas. Fíjense que nos están dando MI y tenemos que llegar a MIUII, ¿no? Déjame ver, según yo sí había un... Sí, no se va a poder. No, vamos a demostrar otra cosa, que es 1, 2 y U. Ahí está. Entonces se puede llegar a esa cadena. ¿Sí? Obviamente yo voy a hacer el fácil, esto que ustedes el difícil. Entonces, MI es de donde partimos. Y aplicando el teorema, digo, el axioma 2, voy a replicar esa I. Porque esa I pasa a ser lo que es X. Entonces queda como M y I por el axioma 2. Ahora puedo usar otra vez el axioma 2 y me va a quedar M. Todo eso es X ahora. Entonces tengo, esto es lo que estoy replicando. Con el axioma 2. Ahora, por el axioma 1, me está diciendo que al final si al final de la cadena hay una I, pues entonces puedo agregar una U. Entonces es 1, 2, 3, 4 I's y luego una U.
¿Mm? Entonces eso es por el axioma 2. Axioma 1. ¿Mm? Entonces, pues esa es la demostración, ¿no? Fíjense que acabamos de demostrar de manera bastante directa y mucho más fácil que con el axioma, con el caso de Euclides, que pues precisamente sí podemos llegar hasta M y entonces demostramos este teorema, ¿no? Con los axiomas. Ahora, lo que van a intentar hacer de tarea va a ser lo siguiente. Sea MI se puede llegar a MU. ¿Sí? Entonces, ahí peleense ustedes, agarren los axiomas y pónganse a jugar y vean si esto es posible o no. ¿Es posible llegar a escribir MU usando estas reglitas? Piénsenlo como si les dijeran como, ¿es posible que con este caballo poder llegar a esta casilla? Y entonces mueven el caballo para llegar a esa casilla. Es lo mismo aquí. Entonces intentan resolverlo y cualquier duda ahí me pueden decir como por WhatsApp o la siguiente clase.